Hoy les tengo un programa especial dedicado a un tema muy controversial. Un tema sobre el cual está cambiando la actitud de la gente y también están cambiando las políticas de los gobiernos. En muchos sentidos esto es sorprendente, hay una ruptura con lo que ha sido la tendencia de los últimos 40 años. Se trata de la llamada guerra contra las drogas. Así es. Como sabemos, en 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró que iba a ir a la guerra contra las drogas, no contra un país enemigo ni contra un grupo terrorista, contra unas sustancias. Más de 4 décadas después, con una factura de millones y millones de dólares gastados por los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, y luego de acumular un incontable número de muertes y encarcelamientos, el tráfico ilícito de drogas sigue hoy más fuerte que nunca. Esa guerra no se ha ganado. Y en muchos países, políticos, científicos, intelectuales, importantes líderes mundiales, están pidiendo un cambio de rumbo, reconocer que no funciona y que hay que hacer algo diferente. Entre los personajes que han cambiado de lado, que han cambiado de opinión en la guerra contra las drogas, se encuentran varios funcionarios estadounidenses del más alto nivel, incluyendo ex agentes de la DEA y ex fiscales, entre ellos mi invitada de hoy. Se trata de la abogada Bonnie Clapper, que por casi 3 décadas fue fiscal federal en Estados Unidos y se especializó en casos de lavado de dinero y narcotráfico. Ganó mucho reconocimiento por su valiente papel en desmantelar el cartel del norte del Valle en Colombia, uno de los más violentos y poderosos carteles de narcotraficantes de América Latina. Los medios en Colombia la llamaban la fiscal de hierro y su rol en esa importante operación le ganó un lugar en varios libros y la convirtió en un personaje de una popular serie de televisión llamada El Cartel de los Sapos. Pero desde hace 4 años, Bonnie Clapper cambió. Ella abandonó su puesto como fiscal en el gobierno de Estados Unidos y ahora se ha convertido en una importante abogada defensora. ¿De quién? Con mucha frecuencia de narcotraficantes. Ella se especializa y la es muy buscada por personas acusadas de narcotráfico y que ella la contratan para que sea su abogado defensor. Clapper ha estado durante décadas metida en las trincheras, luchando la guerra contra las drogas, no de manera teórica, sino concretamente, día a día. Pero como muchos, ve que está llegando el momento de cambiar de estrategia. Esta es mi conversación con la fiscal de hierro, la ex fiscal de hierro, Bonnie Clapper. 25 años como fiscal, mandando a narcotraficantes a la cárcel y 4 años trabajando como abogado independiente, defendiendo personas acusadas de una serie de crímenes, muchos vinculados con el narcotráfico. ¿Qué la llevó a hacer eso? ¿Por qué hizo ese cambio? Siento que como fiscal y como abogada defensora soy parte del mismo sistema. Solo quiero que se haga justicia. Como fiscal investigué y acusé a muchas personas que eran culpables, pero luego pudieron rehabilitarse pues optaron por cooperar. Yo pude ver cómo y por qué terminaron metidos en ese mundo. Mi trabajo como abogada defensora es similar. Si la persona es inocente, vamos a juicio. Pero si la persona está cooperando, mi trabajo es colaborar con el gobierno con el fin de que mi cliente obtenga la condena más leve posible. Y yo creo que estoy en una posición única dada mi experiencia en ambos lados. Sus colegas, sus ex colegas, sus amigos y hasta sus clientes deben haberla acusado, la deben acusar de que usted se pasó al otro lado, que pasó al lado oscuro de este negocio. Bueno, es interesante. Muchos de mis colegas se van a trabajar a empresas de derecho corporativo y defienden a individuos involucrados en crímenes de cuello blanco, pero nadie desprecia su trabajo. Para mí, los que cometen fraude corporativo de alto nivel son individuos que ya eran ricos y querían hacerse aún más ricos. Sus actos tienen menos justificación que las personas que yo defiendo, pues la mayoría comenzaron en Colombia, Guatemala o en Honduras sin tener nada. ¿Y quién soy yo para juzgar? Me imagino que mis clientes hubieran preferido estar involucrados en fraude en Wall Street antes de estar metidos en el mundo del narcotráfico, pero fue el narcotráfico lo que se les ofreció. ¿En cuántos casos aproximadamente usted participó? Usted fue la fiscal. Más de 1000, eso creo. En la mayoría fueron declarados culpables, las personas que usted acusó.
I never had an acquittal. Ninguna de las personas que enjuicié durante mis años como fiscal en Nueva York fue absuelta. Solo tuve una absolución en Los Ángeles. En la gran mayoría de los casos eran extraditados, y ahí ellos saben que la única manera de conseguir una condena más leve es cooperando. Así que cooperan. So they begin cooperating. ¿Qué quiere decir cooperar en este caso? There's really two ways to cooperate. Bueno, hay dos maneras de cooperar. Si ya la persona está en la cárcel, comienza contando su historia. Pasa horas y horas en entrevistas con agentes de la DEA, con agentes de Seguridad Nacional y agentes del FBI. Mi trabajo es recopilar toda esa información, encontrar testigos que puedan corroborar la historia y presentar cargos contra otra persona. Así, la persona que cooperó recibe una reducción de su condena por haber proporcionado información que llevó a otra acusación. En otros casos, muchas veces los abogados defensores me contactan directamente y me dicen: yo represento a fulanito. ¿Es posible que fulanito coopere antes de que se presenten cargos contra él? Ahí entonces realizamos operaciones encubiertas. Por ejemplo, puede que fulanito organice la entrega de un cargamento de drogas que luego es incautado por el gobierno, y esto lleva a la acusación de otras personas involucradas. Eso sería suficiente para reducir su condena. People would be charged. And that's another way of reducing the sentence. En los 25 años en que usted fue una fiscal acusadora de todos estos narcotraficantes, usted era la punta de lanza de lo que se llama la guerra contra las drogas, que es la prohibición, la interdicción y todo lo que conocemos. ¿Qué cree usted de esa guerra hoy en día? It's not a war. It's not a war. No es una guerra, no es una guerra, es un negocio. Y dada la manera como funcionan las cosas ahora mismo, nadie sale ganando. Van a haber periodos en los que habrá más cocaína entrando a los Estados Unidos y otros en los que habrá menos. A veces habrá muchas más incautaciones y a veces habrán menos. Pero si estamos pensando en términos de una guerra, es una guerra que ha llegado a un punto muerto, a un impasse. But if you do think of it as a war, it's been fought to a standstill. ¿Y por qué se mantiene? Nadie cree que está funcionando y sin embargo aquí está. ¿Qué es lo que la sostiene? On the one hand, Por un lado, ninguno de los países involucrados se puede quedar de brazos cruzados, pues las drogas sí destruyen vidas y sociedades. Lo vemos en nuestras escuelas, donde hay abusos de drogas clínicas como la oxicodona o el Percocet, o adicción a drogas como la heroína. Por otro lado, no creo que haya ningún país dispuesto a impulsar los cambios sociales fundamentales que son necesarios para detener el tráfico de drogas. to really stop the drug trafficking. ¿Cuáles son esos? I always like to say, gringo, clean your own house. Bueno, a mí siempre me gusta decir, gringo, limpia tu casa. Si en Estados Unidos no hubiese demanda, los traficantes no enviarían drogas aquí. Sin embargo, para reducir la demanda, tiene que haber cambios en la sociedad. Tiene que haber programas para sacar a la gente de la pobreza. Por ejemplo, podría hablar de esto por horas, pero tiene que haber un cambio fundamental en la manera en cómo tratamos a los pobres, a las personas que no tienen educación. Programs to get people out of poverty. Usted, por ejemplo, está en desacuerdo con que se legalice la marihuana. The problem with marijuana, and it's a tough call. La marihuana es un tema complicado. Yo puedo hablar desde la experiencia personal porque tengo un familiar que estuvo en rehabilitación por adicción a la marihuana. Era una dependencia psicológica, pero en todo caso, el problema con la marihuana es que ya es muy tarde para luchar contra ella. Ya es muy común, está en todas partes. No es que crea que la marihuana debe ser legal, pero pienso que nuestros recursos deben ser dirigidos a luchar contra drogas que son más peligrosas. Have to be directed toward the more serious, more dangerous drugs. Usted sabe que en América Latina hay ahora una tendencia en la cual los países están moviéndose hacia la legalización de las drogas. Uruguay con la marihuana ya empezó, México también, etcétera. Hay un movimiento en ese sentido. ¿Usted qué piensa de eso? About the marijuana trend, I don't blame them. ¿Qué opino sobre esas tendencias? No los culpo. Como ya dije, el mercado está ahí, están vendiendo el producto. Ahora bien, creo que la legalización de drogas más fuertes es profundamente destructiva para la sociedad. Tomemos un país como Colombia, por ejemplo, un país donde no hay muchos programas de protección social y donde los más pobres muchas veces no tienen ninguna alternativa. Tengo un cliente que tenía 3 opciones para ganarse la vida: recoger café, recoger coca o trabajar en las minas.
Recoger coca era mucho más rentable. Tiene sentido que quiera comprar una tierra para sembrar coca y así poder enviar a sus hijos a las mejores universidades. ¿Por qué no? Yo creo que Colombia no está asumiendo parte de su responsabilidad. Por ejemplo, se habló de la sustitución de cultivos ilícitos, una idea brillante que era subsidiada por Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Colombia nunca construyó la infraestructura para que los agricultores pudieran llevar la yuca o cualquiera que sea el cultivo de sustitución al mercado. Así que, por supuesto, van a volver a cultivar coca. Quiero pasar de la abstracción de la guerra contra las drogas a casos concretos. En los 25 años en que usted fue fiscal, ha debido ver cosas espantosas. Porque el negocio del narcotráfico está rodeado de muerte, violencia, torturas, cosas inenarrables. De todas las que vio, cuéntenos algunas que usted que hayan impactado, que la hayan impactado sobremanera. Bueno, hay un individuo que investigué. Su alias era Patemuro y dominaba las áreas de Pereira y Cartago en Colombia. Estábamos entrevistando a uno de los trabajadores de Patemuro que había huido de Colombia a los Estados Unidos. Él estaba cooperando, dándonos información sobre Patemuro. Recuerdo decirle al trabajador, tengo que preguntarle si alguna vez ha estado involucrado en cualquier tipo de violencia. Pues para preparar un testigo hay que hacer esa pregunta. Él me respondió que sí había matado gente cuando trabajaba para Patemuro. Yo le pregunté cuántas personas más o menos. Lo vi contando con los dedos y dije, gracias a Dios no son más de 10, pero resulta que él estaba contando de 10 en 10. Así que le pregunté dónde habían quedado los cuerpos, pues son cientos de cadáveres, y me dijo que había utilizado una trituradora de madera. En broma yo le dije, espero que todos hayan estado muertos cuando los trituraron. Y su respuesta fue, sí, casi todos. Como ves, sí fui testigo de historias horribles de violencia. ¿Quién cree usted que son más crueles, los carteles colombianos o los mexicanos? No me quiero ganar enemigos en México, pero definitivamente los carteles en México son más violentos. Es como si la violencia fuese innata. Usted se ha debido sentir amenazada en algún momento. ¿Usted en algún momento tuvo miedo? A mi marido le gusta decir que no tengo calle, que no tengo malicia, así que no tenía el conocimiento suficiente como para sentir miedo. Una vez, este mismo individuo, Patemuro, contrató a alguien para que me matara a mí y al agente de seguridad nacional con el que yo estaba trabajando. Tuvimos que vivir bajo protección policíaca durante muchos meses, hasta que el asesino fue capturado cuando abordaba un avión en Bogotá. No tenía miedo, los policías vivían conmigo, protegían a mi familia, pero recuerdo cuando lo sentenciaron. Lloré. Supongo que había reprimido todo ese miedo y ese estrés, y cuando por fin había terminado pude expresarlo. ¿Y por qué quería esa persona matarla? Es una historia muy larga y no lo quiero aburrir, pero en principio otros traficantes lo engañaron y lo convencieron de enviarme dinero con el supuesto fin de sobornarme para que nunca se le acusara. Por supuesto, se robaron ese dinero y cuando fue capturado pensó que yo lo había traicionado. Usted fue conocida como la fiscal de hierro, donde enfrentaba directamente a los carteles más duros. Y de hecho, usted, con la ayuda de otros, logró desmantelar el cartel del norte del Valle. Eso después fue llevado a una película, se dramatizó, fue el famoso libro, El cartel de los sapos. Le voy a mostrar una escena de la película que se hizo basada en esa historia. Mire. There's 4 ways to do this. Okay? 1, you can return to Cali, and most likely, you'll be killed. 2, you can run right now from this room. You can run around the world, but you're gonna have to run forever. 3, you can go to prison here, or back there, but you'll leave that prison in a box. And 4, you work with me. You cooperate with me, and I go to the judge.
and I asked them to be lenient with your sentencing. That's your best choice. Acabamos de ver a un fiscal ofreciéndole un trato a un narcotraficante. ¿Cómo son estos tratos? We have sentencing guidelines. Nosotros tenemos unas guías para sentenciar, ciertas reglas que tenemos que seguir. No podemos sentarnos con alguien y decir, si haces tal cosa te quito 5 años de cárcel, si haces tal otra te quito 10. Entrevistamos a la persona y determinamos si está diciendo la verdad. Si están diciendo la verdad, usamos esa información para abrir más casos y finalmente le hacemos una recomendación al juez a cargo del caso para que reduzca la sentencia. Y ahí el juez decide. Entonces no es hacer tratos. No es como en los sistemas estatales de Estados Unidos, donde uno puede negociar su sentencia, pero sí es un acuerdo. Y si alguien decide cooperar, el fiscal está accediendo a pedir una reducción de condena. ¿Usted cree que en su larga carrera usted ha podido, por error, mandar a la cárcel a alguien que era inocente? I truly don't think so. Realmente creo que no. De hecho, uno de los motivos por los cuales me retiré de mi trabajo como fiscal fue que tuve que investigar penalmente a una mujer por lavado de activos. Yo llegué a creer que aunque no era inocente, realmente no tenía la capacidad mental para entender el significado de lo que había hecho. Y fui yo, la fiscal, y no su abogado defensor, quien pidió que se le hiciera una evaluación clínica para determinar su competencia mental. Para sorpresa mía, la conclusión fue que sí tenía las capacidades para enfrentar un juicio. Yo fui a mis jefes y les dije, yo quiero retirar los cargos en su contra. Y la respuesta fue, encuentra algo de lo que sea culpable. Fue una respuesta aterradora. Y de hecho, ella le había mentido al gobierno. Sí era culpable de algo. Pero el juez y yo estuvimos de acuerdo en que ella no debía pagar cárcel, pues era un crimen menor. Pero sentí que me habían quitado mi habilidad de decidir si quería o no presentar cargos contra alguien y no me sentía cómoda con esa situación. En su carrera usted ha debido enfrentar muchos dilemas éticos, muchas decisiones difíciles, como por ejemplo mantener a los informantes fuera de la cárcel. Háblenos de eso. Bueno, siempre existe la preocupación de que estés permitiendo que alguien sea un informante. No los metes a la cárcel y usan esa oportunidad para causar más daño. Como fiscal, tratas de juzgar la situación, pero yo reconozco por lo menos un gran fracaso. Había un traficante muy famoso llamado Valenciano, del cartel conocido como la Oficina de Envigado, un asesino. Cuando llegó con su abogado, nos ofreció toda la organización de los Zetas en México. Obviamente no es una decisión que tome sola. Tenía muchos jefes, pero decidimos con esa información que valía la pena dejarlo salir, pues podía entregarnos a todo el cartel de los Zetas. ¿Y lo hizo? No, regresó a Colombia e inmediatamente se metió en una guerra con otros traficantes. Hubo varias muertes y finalmente tuvimos que recapturarlo. Y ahora está por ser sentenciado. Usted también fue fiscal acusadora contra algunos oficiales de muy alta graduación del ejército, de la policía, de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Háblenos de eso. El problema es que nosotros podemos acusarlos, pero dada la situación del gobierno, a no ser que ellos salieran de Venezuela, sería imposible capturarlos. Y estas son personas que ocupan cargos de la máxima importancia en el gobierno de Venezuela. Sí, los niveles más altos de la policía venezolana, la policía secreta, el ejército. ¿Qué es lo que hacían? Podría contarte una anécdota. Recuerdo que entrevisté a un narcotraficante colombiano durante uno de mis casos como fiscal y le pregunté cómo llevaba las drogas del puerto a Caracas o de Caracas al lugar donde lo enviarían a otros países y a quién tenían que pagarle. El traficante me miró y me dijo, doctora, no entiendo la pregunta. Le dije, ¿usted tuvo que pagarle a la policía para que no le decomisaran la mercancía? Y él me respondió, no, doctora, usted no entiende. Nosotros le pagábamos a la policía y ellos transportaban la droga. Cuando teníamos envíos grandes, les avisábamos a la policía antinarcóticos del puerto para que ellos pudieran sacar la mercancía del puerto en los carros de la policía. Lo que usted nos está diciendo es que en Venezuela las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la policía y el sistema de la policía política, etcétera,
no están controlados por los narcotraficantes, ellos son los narcotraficantes. I've heard it said that Venezuela Son los narcotraficantes. He oído decir que Venezuela es un narcoestado. Hay mucha gente maravillosa en Venezuela, la gran mayoría. Pero si uno mira el sistema policial, el ejército, sin ellos el negocio no existiría. Ellos aceptan sobornos y transportan las drogas. and they transport. Ha habido altos funcionarios del gobierno de Venezuela que la han contactado para que los defienda en acusaciones de narcotráfico. I can't. No puedo responder eso. Es información privilegiada. Al lado de los crímenes asociados con el narcotráfico están los crímenes asociados con el lavado de dinero. El narcotráfico genera miles de millones de dólares que hay que convertirlo, sanearlo y limpiarlo. Usted también ha tenido mucha experiencia en estos casos. I actually started my career. Yo empecé mi carrera en Los Ángeles como especialista en casos de lavado de dinero y después en Brooklyn. Fue por investigaciones de lavado de dinero que terminé tras el cartel del norte del Valle. Uno podría crear todas las leyes y regulaciones del mundo. Uno puede sacar el dinero ilegal del sistema bancario y empujarlo hacia el sistema de las casas de cambio, por ejemplo, pero tendría pocas consecuencias, porque la verdad es que hoy en día la mejor manera de mandar dinero de los Estados Unidos a Colombia es enviándolo en una caja como mercancía normal. Eso se volvió muy fácil una vez el Tratado de Libre Comercio de NAFTA fue aprobado y se abrieron las fronteras. Así envían la mayoría del dinero. Y por supuesto, también existen las llamadas empresas offshore en paraísos fiscales. Existen muchas maneras de esconder ese dinero. Y yo siempre he pensado que atacar el dinero es mejor que atacar las drogas. Un traficante pierde más cuando le quitas el dinero que cuando le quitas las drogas, pues ese dinero representa el costo de la mercancía más el costo de hacer el negocio. Cost of goods plus the cost of doing business. ¿Hay algún cuerpo policial de América Latina que usted admira? I admire Admiro la valentía de los cuerpos policiales colombianos. Por supuesto, existe corrupción, pero hay tantos policías colombianos tan valientes que arriesgan su vida por su trabajo y yo siento gran admiración por ellos. admiration for them. Una cosa que siempre causa sorpresa es cómo en América Latina la corrupción ha penetrado y penetra con gran frecuencia en los cuerpos que tienen que luchar contra los narcotraficantes. En Estados Unidos, la DEA no parece estar tan contaminada por la corrupción. ¿Por qué? I would imagine that Me imagino que algunos de ellos sí sienten la tentación, pero es diferente. Hay bastante corrupción en Estados Unidos, pero no es socialmente aceptable. La diferencia es que en algunos países latinoamericanos es una parte permanente del gobierno. Entonces, si eres un policía y estás en México y sabes que el presidente o el vicepresidente, no estoy hablando de los actuales, sino hipotéticamente, están aceptando sobornos, ¿por qué no habrías de aceptar sobornos tú? why shouldn't you take money? Bonnie Clapper, la fiscal de hierro, así es conocida, una legendaria fiscal que mandó a la cárcel una gran cantidad de narcotraficantes y ahora se dedica a defender personas acusadas de diferentes tipos de crímenes. Ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias. Igualmente, señor.